Hola, hola, ¿cómo están, pintamigas? ¿Cómo están, pintamigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarme hoy en este nuevo video. Hoy vamos a pintar flores para principiantes. Estos videos me han dicho que les han gustado, que los han practicado y que quieren más. Así que aquí hay un video más para principiantes para que tengan opción de qué pintar. Si es la primera vez que están pintando o apenas están comenzando, estos videos están súper bien para principiantes. Aquí lo que estoy haciendo es poner una base de color blanco. Voy a hacer 4 florecitas con una técnica un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces pintan toda su florecita en color blanco. Estoy empezando con esta porque está en la parte de abajo y en esta tenemos prácticamente 4 pétalos que se alcanzan a ver. Entonces toda en blanco. Puedes usar un pincel grande del número 12, del número 14 o puedes usar también tu pincel ponceador para que sea más rápido. ¿Cómo han estado, chicas? Pónganme una manita arriba si han estado bien o pónganme ese corazoncito para saber que todas están muy bien. Aquí cubrimos toda la orilla de blanco. Muy bien, ya veo esos corazoncitos y esas manitas. Gracias, me da mucho gusto que estén bien. Muchas gracias por esos corazoncitos. Gracias, gracias, chicas. Ok, entonces aquí mi base es blanca. Vamos a ponerle color a esta flor y esta vamos a empezar con un color rojo. Este es rojo bebé. Este es un tono que no usamos muy seguido, pero es bonito. Si no tienes rojo bebé, puedes usar un coral o puedes usar cualquier otro tono de rojo. Miren, lo que yo voy a hacer es poner el color en la orilla. Voy a dibujar el pétalo y este color lo voy a ir jalando hacia el centro de la flor. Aquí tengo mucha pintura, entonces limpio mi pincel con un trapito y jalo. Así es como le vamos a dar el color a estas flores. Aquí, si tú quieres que esté muy suavecito el tono, que esté muy clarito, pues es poco color. Si quieres que esté más cargadita y que se vea más el color que estás aplicando, ponemos un poco más del color rojo bebé y jalas hacia el centro. Si es de las primeras veces que estás pintando, yo te recomiendo que el pincel lo agarres de ladito, no plano, sino de lado, para que te vaya marcando estas líneas. Ya con el tiempo te vas acostumbrando a usarlo plano, pero las primeras veces que quieres hacer estas líneas es mejor de lado. Aplico más color por la orilla. Y jalo la pintura. Aquí es donde tú te vas a dar cuenta si traes mucha pintura o está bien cómo la estás trabajando. Aquí yo siento que traigo mucha, entonces limpio con un trapito. Y así ya es más fácil que saque estas líneas. Aquí yo quiero que se divida bien lo que son los dos pétalos. Entonces, esta vez para dividir voy a agarrar el mismo color con el que estoy aplicando el color de la flor. Y con ese color voy a remarcar ahora el pétalo de arriba. Entonces ya están divididos mis pétalos. Así de fácil vamos a hacer estas florecitas. Pero a cada flor le voy a dar un color diferente para que tú veas cómo se ve cada una. Y este diseño te lo voy a compartir en Facebook para que lo vayas practicando. Tú decides si quieres hacerlas todas del mismo color o quieres hacerlas así en diferentes colores como las vamos a hacer hoy.
Jalamos este color. Y remarcamos, aquí se alcanza a ver en dónde está el pétalo, así que remarcamos. Y ahí llevamos 3. Este sería el cuarto pétalo. Y jalamos la pintura hacia el centro. De este lado voy a poner una marca nada más de que por aquí atrás anda otro pétalo. Y con lo que me queda en el pincel voy a poner un poquito de color aquí para que no quede totalmente blanco. Y por acá también. Aquí necesitamos un poco de color. Y me voy hacia abajo. El centro lo vamos a dejar para el final, para que pongamos todos los centros al mismo tiempo. Entonces ahorita nos vamos con otro color de flor. Ay, miren, aquí voy a remarcar otro poquito esta línea que casi no se ve. Ahí está. Ahora sí. Vamos a pintar ahora esta que está aquí abajo. Entonces aquí nuevamente vamos a usar nuestro color blanco. Voy a ir cubriendo toda esta flor. Y estas flores practica en casa con los colores que tú tengas en casa. En todas ponles el color blanco de base y ve poniendo diferentes tonos para que veas cómo se ven estas florecitas. Aquí en la orilla termino de remarcar con mi pincel del número 12. Antes de aplicar nuestro color. En esta flor el color que voy a poner va a ser un color naranjita. Quitamos el exceso de blanco del pincel, pero vamos a seguir trabajando con el mismo pincel del número 12. No te afecta en nada seguir trabajando con el mismo pincel, porque finalmente vas a trabajar sobre el blanco, que ya pusimos la base, y se van a ir combinando los dos tonos. Entonces con color naranja me voy hasta abajo para dibujar el pétalo y jalamos la pintura hacia el centro para marcar estas líneas. Primero descargo pintura en la orilla y jalo hacia el centro. Aquí les decía que si son de los primeros trabajos que vas haciendo, usa el pincel de lado, pero si tú ya tienes tiempo trabajando, ya vas a poder trabajar con el pincel plano y marcar estas líneas. Y vas a avanzar un poquito más rápido. Aquí agrego más pintura. Y en estas flores, lo que se ve padre es la carga de pintura que vas dejando en la orilla y en la división de cada uno de los pétalos. De este lado remarco más el pétalo porque este quiero que quede enfrente. Aquí traigo mucha pintura. Entonces cuando tengas mucha pintura nada más descarga en un trapito y seguimos trabajando con nuestra flor.
aquí necesito meter color debajo de estas dos flores. Limpio mi pincel y jalo. ¿Ya vieron qué fácil es hacer estas florecitas? Y quedan bien padres y quedan rápido y puedes hacerlas en diferentes colores. Jalamos la pintura y remarcamos la división del pétalo. Ahí está esta flor. Vamos a ir pintando ahora de blanco otra de las florecitas. Hola, hola, pintamigas. Hola, maestra, buenos días. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ya te mandaron estrellitas. ¿Quieres que lea a las pintamigas que te mandaron Sí, por estrellitas? favor, muchas gracias, chicas, por las estrellitas. Gracias. Ok, pues mira, Edith Castillo Pedrosa te mandó 50 estrellitas Gracias, Edith. y lleva dos semanas continuas enviándote estrellitas. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. También te mandó María Bernarda Rivera Ríos, Muchísimas gracias, Mari. Roberto Vega Álvarez, Roberto, gracias. un pintamigo que se hace presente. Exacto. Mati Torres Sosa también te mandó estrellitas. Gracias, Mati. Víctor Alexis también te mandó estrellitas. Gracias, Alexis. Otro pintamigo. Y Marcela también te mandó 45 estrellitas. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Gracias por ese apoyo. Y en este momento Priscila Pérez te acaba de mandar 45 estrellotas. Sí, gracias, Priscila. Miren, aquí ya estoy aplicando el otro, en esta otra flor, el color blanco, que es la base que estamos usando para todas estas florecitas. Yo estoy usando el pincel ponceador. Este es muy rápido de trabajar. Yo trabajo con dos tamaños de ponceador. Puedes usar cualquiera de los dos. Terminamos de aplicar nuestro color blanco por la orilla. Y este trabajo prácticamente lo puedes hacer con un solo pincel. Bueno, en caso de que uses el ponceador serían dos, pero puedes trabajarlo solo con el pincel del número 12 de principio a fin. También para las personas que apenas empiezan y tienen uno o dos pinceles, este es un excelente trabajo. Muchas pintamigas te preguntan que qué tela utilizas para pintar. Estamos pintando en tergal blanco. Esta es una tela que yo les recomiendo mucho para que comiencen a pintar porque es fácil de trabajar, es económica y pueden comprarse medio metro de tela y sacar de ahí unos 3 tramos para que empiecen a trabajar y a practicar. Es tergal blanco. También recuerden, pintamigas, que todos los lunes a las 10 de la mañana hay video. Así es. A veces no está en vivo, pero sí hay video. Esta flor de aquí la vamos a pintar en color amarillo. El color amarillo que vamos a usar esta vez será amarillo canario. Recuerda que puedes usar cualquier color amarillo que tengas, pero el que yo estoy usando esta vez es canario. Aplico mi pintura por la orilla y me voy hasta el centro para remarcar la orilla de estos pétalos. Ahí está. Jalamos la pintura. Y lo mismo hacemos con cada uno de estos pétalos. Esta sería como una flor cosmos o flor de campo, que son bien bonitas, bien fáciles y de muchos colores. Aquí ya se dieron cuenta que no estamos aplicando sombra, porque esta es una flor súper fácil. Muchas pintamigas te preguntan que qué pinceles utilizas. Son pinceles de cerda dura. Este es un pincel plano, es de cerda dura. El que estoy usando es del número 12.
Y también todos estos materiales, si tú los quieres adquirir, puedes marcarnos porque nosotros tenemos todo este material a la venta. Pintura, pinceles. Recuerden que también hay diseños más elaborados que están a la venta. Hay promociones de diseños y pueden comunicarse con Víctor. Sí, con mucho gusto las atiendo por WhatsApp al 55 70 49 66 42. Pueden hacer llamada telefónica o mandar un mensaje de WhatsApp y les mando con mucho gusto el catálogo. El catálogo es por WhatsApp, trae fotos, trae precios y trae todas las formas de pago. Víctor es quien las atiende, chicas. Les voy a repetir el número. Es 55 70 49 66 42. Por WhatsApp o por llamada telefónica, con mucho gusto las atiendo. Claro que sí. Oye, tienes más estrellitas, muchas estrellitas te han llegado el día Ay, de qué hoy. padre, gracias. ¿Te las leo o me Sí, espera que tú digas? no, sí, léelas por favor en lo que voy poniendo la base blanca de la última flor. Gloria Amanda te mandó estrellitas. Gracias, Gloria. También Nelly Fuentes. Nelly. Ajá. Gracias, Nelly. Azucena Camayo también. Azucena, muchas gracias. Recuerden, Pintamigas, que pueden escribir sus comentarios ahí en las estrellitas para, pues, platicar un ratito con ustedes. A ver qué piensan. Olga Ojeda te mandó 75 estrellotas. Olga, muchas gracias. También Carolina Aguirre Carolina, gracias. y Juanita Ramírez. Juanita, linda, gracias. También María Inés Cortés te mandó estrellitas. María Inés, gracias. La orilla la ponemos entonces con el pincel del número 12. Además están bien rápidas, ¿viste? Bien Sí, rápidas. me llama la atención que no le estás poniendo sombra. No Ni la, luz, es no con la necesitan, ¿ya viste? Ajá. Nicole Reyes pregunta que de dónde eres. Soy de México, Nicole. Vivo en el Estado de México. También las hojitas las vamos a hacer bien fácil. No, Pintamigas, no hacemos envíos a ningún otro país. Por el momento solo aquí en México. Estamos dejando todos los centros pendientes. Y ahorita que acabemos esta flor, ya pintamos los centros. Aquí también no importa si no llegas bien a la orilla con el color blanco, porque como vamos a poner otra pintura en otro color, ese color es el que va a cubrir por completo la orilla. Esta flor la vamos a pintar en color turquesa, es el turquesa claro. Recuerden que hay dos colores de turquesa, más bien dos tonos de turquesa. Uno es claro y el otro es oscuro. Hoy usaremos el turquesa claro. Aplico mi pintura por la orilla. Y jalamos. Para que sea más fácil de aplicar, puedes tomar tu pincel acostadito. Toda la carga la traigo aquí arriba. Y esa carga que queda arriba es la que se va a ir quedando en la orilla. Quito el exceso de pintura del pincel y jalo la pintura que fui dejando por la orilla. Aquí voy a poner un poquito más. Y marcamos estas líneas que van hacia el centro del pétalo.
Te pregunta Alicia que si siempre dibujas flores. No, pero sí pinto muchas flores. Me gusta mucho pintar flores. Tenemos muchos diseños. Hemos hecho diseños navideños. Hemos hecho así de temporada, de Día de Muertos, de Halloween. Hemos hecho personajes. Por ahí hicimos un bebé, un cupido, animalitos, flores, frutas, Mi tigre. un tigre. Si hemos hecho varias cosas, pueden buscar en el canal todos esos videos. Ahí les muestro cómo pueden ir pintando esos diseños. Y muchos de esos diseños que salen en el canal están a la venta. Puedes preguntar por ellos. Estos son diseños sencillos para que tú vayas practicando. Este se los voy a compartir en Facebook. Remarco un poco más este pétalo y terminamos esta flor. Vamos ahora a pintar entonces los centros. El centro lo podrían pintar igual con el mismo pincel, nada más que con mucho cuidado, pero aquí es más fácil si usas un pincel pequeño, porque el espacio es un poco más chico. Para el centro vamos a usar el color amarillo cadmio. Entonces voy a aplicar el color amarillo cadmio en el centro de cada una de estas flores. Este es amarillo cadmio, puedes usar amarillo yema también o amarillo oro. Esas florecitas me gustan para una blusa. Sí, fíjate que quedarían bien. Para unas fundas de almohada también me gustan. Uh-huh. Ustedes pueden pintarlo donde gusten, pintamigas. Recuerden que pueden pintar en cualquier tipo de tela. Pueden ponerla también en esquinas, en un camino de mesa. En las 4 esquinas. Con cerámica vamos a ponerle un poco de sombra al centro de las flores. El color cerámica lo voy a aplicar en la parte de abajo, en el centro que estamos trabajando. Y un poquito aquí en medio. Limpio el pincel y regreso a difuminar. Abajo y en medio. Dice Elizabeth Saavedra, me leyó el pensamiento, señor Víctor. Yo las quiero hacer en una playera. Sí, se van a ver bonitas si las pintas en playera. Fíjate, si la pones en una playera, haz de cuenta rosa, puedes pintarlas en tono rosa muy bajito o en diferentes tonos de rosa y se va a ver muy bonito. Como no le vas a dar al tono de la playera, se van a ver padres. Ahí está. Dice Karina Caru que cuando voy a pintar. Para que vean lo que sienten cuando no les queda bien. Pues nada más que la maestra me invite a pintar en su canal porque nada más me dice, edita, contesta las llamadas, manda los diseños y nunca me dice, vente, vamos a pintar. Ay, sí.
Acaparo. Ajá, acapara todo. Aquí estoy poniendo un poco de blanco para iluminar en el centro. Pongo un poquito de blanco aquí en este espacio y en la parte de arriba. Limpiamos el pincel y regresamos a difuminar este color, a perderlo un poquito con los colores que ya tenemos aquí. Aquí en medio y en la parte de arriba. El centro hace que levanten muchísimo esas flores. Resaltan mucho más con el centro. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora con las hojitas. Sí, estas ya las podemos dejar así. O le podemos poner puntos. Con el mismo color cerámica podemos agregar aquí abajo algunos puntitos. Nada más los estoy poniendo abajo. Dice Vilma, qué gusto poder verte. Soy de Lima, Perú, y estoy interesada en los moldes del 2020. ¿Cómo los debo de comprar? Hola Vilma, muchas gracias. Los diseños se pueden mandar a través del correo electrónico. Así que en el mismo correo es pintandoconlidia@gmail.com. En ese correo mándanos un mensaje, cualquier mensaje, puedes poner nada más un hola y te va a llegar una respuesta automática en donde vienen las formas de pago, las promociones, el costo. Ahí te llega toda la información. Vamos a pintar estas hojitas. Entonces tú realizas tu pago de lo que quieras, ya sea un diseño, 2, 10 o toda la promoción. Y nos mandas ese comprobante al mismo correo o al WhatsApp de Víctor. Y en 1 o 2 días te llegan tus diseños a tu correo. Sí, también lo pueden hacer por WhatsApp. Ay, perdón. El teléfono para el WhatsApp es 55 70 49 66 42. Aquí estamos poniendo color verde manzana y estoy cubriendo toda esta hojita. Maestra, le llegaron más estrellitas. Más estrellitas. Muchas gracias. Gracias a todos los que me están mandando esas estrellitas. Dime, por favor, ¿quién me está mandando estrellitas? Juanita Ramírez. Juanita, muchas gracias. Carolina Aguirre. Carolina, gracias. María Inés Cortés también te mandó estrellitas. También a María Inés, muchísimas gracias. Piedad Brochero. Piedad, gracias. Y Lady María. Gracias, Lady. Muchas gracias a quienes me agradecen mandando esas estrellitas por lo que les comparto en estos videos. Yo con mucho gusto hago estos videos. Gracias, gracias por esas estrellitas. Estoy pintando 3 hojitas al mismo tiempo. Puedes ir pintando una por una para que sea más fácil. Ahorita para que lo haga un poquito más rápido, estoy pintando las 3 juntas. Esta base que estoy poniendo entonces es verde manzana. Con verde oliva vamos a aplicarle sombra. Y vamos a marcar nuestra línea del centro. Carlos Guzmán te acaba de mandar 45 estrellotas. Muchísimas gracias, Carlos. Y también Marta Ortiz. Gracias, Martita. Miren, después de poner la línea del centro, pasan varias veces el pincel de arriba a abajo o de lado a lado
y se va a ir difuminando el color que estamos poniendo de sombra. Entonces aquí tengo la línea, pasamos de lado a lado. En caso de que veas que no se te difumina, puedes hacer circulitos o puedes aplicar un poco más del color de base, que es verde manzana. Recuerden que si les gustan estos videos, suscríbanse. Regalen ese like, esa manita arriba para que más personas puedan ver estas clases de pintura. Y los esperamos todos los lunes a las 10 de la mañana. Hay video de Pintando con Lidia. Así es, muchas gracias a todos los que me acompañan los lunes a las 10 de la mañana con estos videos. A veces en vivo, a veces editados, pero siempre video. Carmen Cuadrado te acaba de mandar 75 estrellotas. Muchas gracias, Carmen. Miren, ahora estamos poniendo una línea en la orilla, solo en un lado de la orilla, que sería el lado contrario a donde trabajamos la sombra del centro. Aquí la pintura más oscura la trabajé hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Entonces del lado derecho voy a poner mi sombra. Es del lado contrario. De lado a lado voy difuminando también esta línea. Patricia Guadalupe te manda estrellitas y te comenta: hola, todo lo que haces es hermoso, soy de Tabasco. Muchas gracias, Lupita. María Guadalupe me dijiste, ¿verdad? Patricia Guadalupe. Pati, gracias, Pati. Sí, es Lupita. Aquí en el centro voy a aplicar el color blanco para que me ilumine estas hojitas. Nuevamente pasamos nuestro pincel de lado a lado y con esto difuminamos. De lado a lado. Un poquito de blanco para iluminar y de lado a lado difuminamos. Aquí también pueden poner el color blanco por la orilla, ahora en el lado contrario, o la puedes dejar así, así ya se ve bien la hoja, pero vamos a ponerle un poquito también por la orilla. Este color que estoy poniendo en la orilla no lo estoy poniendo por todo el contorno, únicamente un poquito aquí. Limpio pincel y difumino. Nada más quiero que me ilumine un poquito la orilla. Gladys Ruiz te acaba de mandar estrellitas. Muchísimas gracias, Gladys. Vamos a pintar estas 3 hojitas que tenemos de este lado para terminar este diseño. Es un diseño fácil, diseño para principiantes, pero lleno de color. Marcela Valerio también te mandó estrellitas. Muchas gracias, Marcela. Qué bonito se siente que te agradezcan con estrellitas. Gracias, gracias a todos los que me están mandando esas estrellitas. Ponemos nuestra base en color verde manzana. Nuevamente voy a pintar las 3 hojitas. Aquí lo que estoy usando es un color verde medio, que sería verde manzana, y estoy usando un color verde más oscuro para la sombra. En caso de que no tuvieras estos colores, puedes usar de los tonos que tú tengas, igual, un tono medio y un tono oscuro. Silvia te acaba de mandar estrellitas. Gracias, Silvia. Se llama Silvia Gormaz. Muchísimas gracias. Y dice Betty Adelfia Torres: me gustaría mandarle estrellitas, pero no sé cómo hacerlo porque se lo merece. Agradezco que nos comparta sus lindos dones. Me encanta su trabajo. Muchísimas gracias. Con la intención te lo agradezco muchísimo también. Gracias. Explícale cómo se mandan estrellitas, Vic. Lo que pasa es que ahí donde están los comentarios, abajito hay uno donde están como dibujitos.
y ahí dice enviar estrellas. Las estrellas es así como una propina para Lidia porque es dinero. Ustedes las compran, creo que valen como 100 pesos, 90 estrellas, algo así. Y ustedes le comparten esa propina o esas estrellitas a Lidia. Esa es la forma de hacerlo de las estrellitas. Así es. Ah, mira, aquí tengo los precios. Se los voy a mostrar. Mira. Quítese, señora, dice Ahí Ilse. está, mira. 145 estrellas, 59 pesos. 45 estrellas, 20 pesos. 310 estrellas. Así, ese es el precio de las estrellitas. Y ya ustedes las compran, le dan clic ahí donde ustedes quieran. Las compran y se las mandan a Lidia o a los creadores de contenido que a ustedes más les guste. Así es. Es un tipo de agradecimiento para que los que hacen los videos ganen dinero. Cierto, cierto. Muchas gracias. Y en este momento Lolis Pérez te acaba de mandar estrellitas. Sí, Lolis, gracias. Aquí estamos trabajando nuestra sombra de la hoja con verde oliva. De lado a lado difuminamos. Solamente en uno de los dos lados de las hojitas es donde ponemos la sombra y difuminamos. Estas hojitas también, si quieres, puedes no ponerle luz. Así como en las flores, usar solamente dos colores y también se van a ver bien. Mira lo que te comenta María Velar. Eres la mejor maestra del mundo mundial. Linda, Y gracias. te manda un abrazote. ¿Quién es? María Avelar. Gracias, Mari. Aquí con el mismo pincel, usándolo de lado, vamos a poner el tallo de la hojita. Por acá también tenemos una hojita volando. Voy a marcar este tallito. Maestra, Mándeme. mire lo que se está grabando usted. Lo que me estoy grabando yo. Ajá, pinte. Está grabando usted su mano, maestra. Ahí está mi mano. ¿Yo qué? El camarógrafo que no está atento. Ay, ¡Qué ese bárbaro! camarógrafo. A ver, vamos a cambiar de camarógrafo. Voy a meter un reporte. Listo, ya están estas florecitas. Aquí puedes decorar con algunas ramitas, unas florecitas chiquitas, algunos chinitos, arabescos. Pero en sí ya terminamos de pintar todo nuestro diseño. Entonces Lourdes Candelario también te mandó estrellitas. Te mandó 45 estrellitas esta Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. Chinitos, chinitos. María de Jesús te manda saludos desde Monclova. Muchas gracias, Mari. No, maestra, tiene que avisarme antes de que cambie usted de dónde va a pintar porque si no, no se graba. Pues es que ya estoy nada más decorando con ramitas o con chinitos. Listo, ahí está. Listo este diseño. Este es un diseño bien fácil que cualquiera puede comenzar a hacer. Si quieres empezar a pintar en tela, este es un buen diseño, una buena opción para que tú lo trabajes en casa. Puedes usar los colores que tienes. Así que a pintar se ha dicho, chicas. Muchísimas gracias por todas esas estrellitas. Gracias, pintamigas y pintamigos, por acompañarnos. Recuerden que nos vemos en el siguiente video y regálenme esa manita arriba. Bye.